Ya en nuestra parte final del tema 1, vamos a recapitular lo que veníamos hablando en la presentación anterior, y es de preguntarse por qué hacemos mención en primer lugar a la teoría del gasto y posterior a la teoría de la imposición. En la administración privada, obviamente, se pauta la recaudación, la venta, se planifica unos ingresos y en función de esos ingresos es que se van a realizar los correspondientes gastos. Caso contrario, y es una diferencia relevante que existe en el sector privado, es que existen las necesidades. Obviamente, hay que realizar unos gastos y en función de esos gastos es que el Estado, o en este caso el gobierno que está en la administración de ese país, debe pautar, debe planificar, debe establecer sus estrategias de cómo va a satisfacer esas necesidades, porque existen. Y de allí es que hay una teoría de la imposición y debe, además de los ingresos, tener previsto cómo va a recaudar o cuáles van a ser los medios para poder cumplir con esos proyectos, que los resultados van a ser la satisfacción de los usuarios, en este caso los ciudadanos, y es necesario, y si es preciso, endeudarse para poder satisfacer esas necesidades que ya existen. No es lo mismo planificar en el sector privado que hacerlo en el sector público, aun cuando utilicemos los mismos instrumentos. Obviamente tenemos unas necesidades ya que deben ser satisfechas. Hay obligatoriamente que garantizar la educación, esos fines de Estado como la salud, la vialidad, el desarrollo de infraestructura, entre otros aspectos. Es por ello que los estados se valen de diversas teorías, tendencias, nuevos paradigmas, para poder extender de alguna manera su gestión a lo largo del tiempo. Hay una mezcla en algunos países de un total dominio por parte del Estado. En otros países existe la combinación de lo que corresponde a darle esa virtud al sector empresarial para que en conjunto con el Estado puedan garantizar la productividad de ese país. Esa mezcla ha traído distintas tendencias. En algunos casos se llaman, por decirle, estados socialistas, donde hay esa restricción más limitado las actuaciones, y donde las regulaciones por parte del Estado hacia el sector privado son innumerables. Sin embargo, hay una tendencia a nivel mundial y que está dando buenos resultados y está garantizando ese estado de bienestar, que es lo que se ha perseguido durante largos años. Y es lo que a nivel económico o a nivel de la economía debe ser su objetivo principal dentro de los países, buscar las mejores formas de lograr
tanto el desarrollo industrial, comercial, como el desarrollo a nivel de las instituciones públicas, y de esta manera es equilibrar y no solamente mantener un Estado totalmente privatizado que quizás sea muy difícil para aquellas personas o las personas que están en situaciones no tan favorables para alcanzar los productos, los insumos o aquellos servicios de salud, de educación. Entonces, como vemos, cuando hablamos de esa triangulación donde van a estar las instituciones públicas como líder en un proceso que va a permitir interactuar y tomar acciones en conjunto con el sector privado e involucrando al ciudadano, que no solamente va a ser receptor, sino que debe ser actor. Cuando existe esta triangulación, hablamos de la gobernanza, o como en otros países también lo han llamado, buen gobierno. ¿Y a qué se refiere la gobernanza? Hay distintas definiciones en relación a este tema, a lo que corresponde la gobernanza, y es preciso hacer mención a los elementos que están dentro de este término. Y dentro de él se conjuga lo que es el gobierno, la gobernabilidad, los actores sociales y los actores de la economía. Cuando hablamos de gobierno, obviamente es el grupo que está en el poder y que administra ese Estado, que se encarga de administrar los bienes que corresponden a un determinado país. Y el gobierno va a hacer esa gestión, la gobernabilidad es hasta dónde tiene esa capacidad de ejercer ese gobierno. Cuando hablamos de actores sociales, o son los ciudadanos, y cuando hablamos de actores de la economía, estamos hablando del sector industrial. Cuando nosotros en conjunto permitimos como nación, permitimos que todos estos elementos sean parte de la economía y actores, no solamente receptores como les mencioné, los resultados han sido muy favorables para efecto de lo que corresponde a gobiernos de países desarrollados. Entonces, hablar de gobernanza, y permítanme leerles esta definición, hablar de gobernanza es la realización de relaciones políticas, y aquí vamos a hacer una pausa, y fíjense que dice de diversos actores, y estos actores son los que están dentro de ese Estado. Están las instituciones públicas, está el sector privado, representado por los empresarios, los comerciantes y los ciudadanos, quienes van a evaluar, van a ejecutar, van a decidir y tomar decisiones sobre asuntos de interés público. Y les pongo un ejemplo. Existe países donde en cuanto al desarrollo de la vialidad han permitido el aporte del sector privado en la colocación de semáforos inteligentes, y el ciudadano como actor participa y él vigila que realmente dentro de ese espacio, esa zona, se cumpla con esas normas y con lo que corresponde al respeto de ese semáforo, tomando medidas como
no solamente dejándole a la parte del sector público que sea quien haga el chequeo y estableciendo normas por medio de educación, de charla, de panfletos, de suministrar cualquier tipo de inducción para que se logre la buena convivencia en esa sociedad. Entonces, como vemos, es un proceso caracterizado como un juego de poder en el cual competencia y cooperación coexisten. Quiere decir, el órgano, en este caso la institución pública, es quien tiene la competencia, pero acepta de manera que se involucre el sector privado y los ciudadanos, y estas dos, tanto como lo hace mención, este juego de poder donde la competencia y la cooperación van a estar de la mano. Van a existir reglas, obviamente, y hay instituciones formales que van a ser las instituciones públicas, que son en quien recae el liderazgo para involucrar a los otros sectores o los actores. ¿Para qué? Para generar un sistema que garantice a todo, que garantice el cumplimiento o el resultado perseguido cuando se hace administración pública, que es, se lo he mencionado a lo largo de todo estas presentaciones, es satisfacer las necesidades de una sociedad, ya sean de salud, de educación, de vialidad, de seguridad, de defensa, entre otros fines de Estado que existen. Entonces, como vemos, hablar de la administración pública actualmente, hay un trecho largo que se ha recorrido. Ya no hablamos solamente de ingresos y de gastos, ya estamos hablando de una trayectoria a nivel de todo el territorio y asimismo abarca las fronteras. Debe buscarse la armonía en conjunto con la región a nivel de los países vecinos y tener la voluntad para poder lograr suscribir estos convenios que van a ayudar al bienestar de ese país. Asimismo, no solamente hablamos de una administración pública dedicada a ser totalmente responsable de las acciones. No, llama a sus actores como el sector privado y al ciudadano a que se involucre y participe. Entonces, cuando se habla de gobernanza, tenemos la cooperación, la participación, pero existe una competencia por parte del Estado, de las instituciones, que se debe respetar, porque será quien debe llevar el liderazgo para lograr esta interacción entre estos tres grupos importantes. A continuación les dejo unas referencias bibliográficas que pueden aprovechar para revisar con el fin de permitir lo que corresponde a la investigación que ustedes deben realizar para ahondar en los temas que estamos tratando. El profesor Elvis continúa con el tema 2 y espero que cualquier inquietud pueda ser aclarada, ya sea por el Claro o vía el grupo de WhatsApp.